Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la misión de hoy conversaremos sobre el libro Silencio, se vota, Notas de Campaña 1999-2019. Un libro que reúne 20 años de experiencias del autor en campañas electorales y la comunicación política. En ese sentido, es una obra que nos habla de los actores, la opinión pública, las estrategias y el rol de los medios de comunicación en 3 campañas electorales. Para conversar sobre lo anterior, tenemos con nosotros al autor de este valioso libro, el doctor Gabriel Colomé, a quien antes de darle la palabra, permítanme decirles que es doctor en ciencia política por la Universidad de Barcelona, profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de esa misma universidad, es director del Máster de Marketing Político, así como director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales. Se ha especializado en comunicación política, análisis de campañas electorales y comportamiento electoral. Es miembro del Consejo Asesor del CIS, del Consejo Editorial de la REIS, de la Asociación de Comunicación Política, de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, patrón a título personal del Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona, y es autor de Cataluña Insurgente, El Príncipe Mediático en el Laberinto, Las Lágrimas del Príncipe, El Príncipe en Campaña, El Príncipe Mediático y el Partido Socialista de Cataluña. Actualmente es senador en las Cortes Generales de España. Gabriel, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros y conversar de tu más reciente publicación. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, en fin, encantado de estar aquí y poder hablar sobre este libro y sobre todo de esta cosa que nos apasiona a todos, que son las campañas, la política, en fin. Yo también lo digo en algún sitio, soy un fanático de la serie The West Wing y por lo tanto esto es como The West Wing, pero con unos diferentes niveles, ¿no? Pero todos nos miramos en West Wing como si fuera el paraíso de los políticos, de la ciencia política, de la comunicación política. Pero bueno, ahí estamos. Si no quisiera, no quiero spoilear el libro para que el Ujú. público que nos va a ver, los colegas, los futuros politólogos, lo descubran por sí mismo, pero solo voy a mencionar que casi en las últimas páginas hay un apartado sobre esto que nos acabas de Sí, es comentar. cierto. Sí, sí. Es decir, a ver, no hagamos un spoiler, pero el título se llama The West Wing en campaña y es que les recomiendo que lean un libro previo que se llama Game Change, que dio lugar a una película en HBO, que es la campaña de McCain y Sarah Palin. Y sobre todo este libro son las dos campañas, lo encontrarán en Amazon, Game Change, y hacen el análisis después de haber entrevistado a 300 personas de todas las campañas, demócrata y republicana, y ahí descubres muchas cosas, lo leen, que se lo lean, y después, una vez leído, se van a la serie de West Wing y se van a la sexta y séptima temporada y comparan. Y a partir de aquí no digo nada más. Pues estoy seguro que los colegas y futuros politólogos que no conocían o aún no lo han visto, espero que la puedan poder ver. Y Gabriel, aprovechando el tiempo, porque el tiempo pasa rápido en este Uh -huh. tipo de misión, quiero iniciar el diálogo preguntándote, en tu libro analizas 3 contiendas electorales. Cataluña 1999, España 2004 y Estados Unidos 2008. Quiero iniciar este diálogo preguntándote, ¿qué tienen de particular esas Uh -huh. contiendas electorales? Y sobre todo, con base en tu vivencia personal, en tus notas de campaña, Uh -huh. ¿qué lecciones podemos aprender
de esos procesos electorales y sus resultados. Te escuchamos. Esas tres campañas son importantes porque en el fondo describen un poco el libro. Yo en ese libro explico estos 20 años que he hecho muchas cosas en temas políticos. Unas participando directamente como pollster o como director de campaña, y la primera que yo participé realmente como encuestador y estratega fue en la campaña del 99, ¿no? Que fue la campaña de Pasqual Maragall, una campaña de Cataluña frente a Jordi Pujol, que llevaba 23 años gobernando, ¿no? Ahí fue mi estreno como, diríamos, uh, participante de una campaña. La segunda, que es la del 2004, que es el atentado del 11 de marzo, que provocó más de 290 muertos y más de 1.500 heridos, justo 4 días antes de las elecciones generales. En aquel momento yo me dedicaba, aparte de ser académico, también era analista del periódico de Cataluña, y me pidieron un artículo de prospectiva de escenarios el día de reflexión de qué pasaría si era ETA realmente o si era Al-Qaeda. Entonces, el artículo que está publicado, y hay una nota diciendo este artículo no ha sido tocado, no lo revisé porque lo publiqué tal cual, y es la segunda faceta mía, que es de analista de medios. Y la tercera es la campaña de Obama. Yo, a través de una invitación del Departamento de Estado, esto que se llama International Visitor Personnel, la IVP, International Visitor Personnel, fui invitado para ver las primarias de Obama-Clinton. Y fuimos ahí, estuvimos 10 días, vimos a mucha gente, y por lo tanto ahí era más el académico, profesor que tiene un máster en temas de comunicación. Entonces era la tercera faceta. Y por eso esas tres campañas ejemplifican un poco ese espacio poliédrico, ¿no? Las tres miradas que, en función de cómo lo analices, lo ves de una manera, de la otra. Tus intereses pueden ser unos u otros, pero en el fondo, al final, como buen intelectual, académico, analista y participante en campañas, en el fondo eres tú y el mundo, para entendernos, ¿no? Y por eso era el ejemplo de esas tres campañas como un elemento de decir, ¿y por qué? ¿Por qué son importantes? La primera, porque se rompe un concepto muy importante que se daba en Cataluña, que es la espiral del silencio, el famoso libro de Elizabeth Newman, y eso le pasaba a los socialistas en aquel momento, porque los nacionalistas acusaban a los socialistas catalanes de ser una sucursal del PSOE. Entonces era, Cataluña no puede ser una sucursal, sucursalismo, etc. Y eso directamente durante 23 años se aplicó en Cataluña. El segundo es el elemento del drama, ¿no? De cómo un atentado de aquellas características, después hubo la comisión de investigación, José María Aznar llegó a decir que ese atentado había volcado las elecciones. Por lo tanto, daba por supuesto que cualquier terrorista podía volcar las elecciones en cualquier momento, en cualquier lugar, lo cual no es cierto. La mentira y intentar engañar a la ciudadanía fue el motivo por el cual perdieron. 15 días antes, todas las encuestas les daban mayoría absoluta. Tanto es así que en los 4 días que van del 11 al 14 de marzo hubo un movimiento interno del electorado que cambiaron de voto casi 3,5 millones entre abstención y cambio de voto. Y eso es como un tsunami electoral. Y eso fue la derrota. Por eso perdieron, porque no gestionaron bien una cosa que es la comunicación de crisis, que es como de manual, ¿no? Miras esto y lo aplicas y dices, a ver, lo habéis hecho todo mal, lo habéis hecho todo para perder las elecciones que teníais ganadas. Bueno, esa es la segunda. Y la tercera es el elemento de las grandes novedades que va a aportar Obama en la campaña del 8, ¿no? Se ha dicho de muchas maneras que si Roosevelt fue la era de la radio y Kennedy fue la era de la televisión, Obama inaugura la era digital, ¿no? De Internet, y lo que después dará lugar
en su caso a Facebook, que era la gran novedad en aquel momento, y hoy en día todas las redes sociales que estamos viendo cómo funcionan. Por ejemplo, un estudio de hace poco, el partido de extrema derecha en Alemania, ADF, ADF sí, una parte importante de su campaña se realizó a través de TikTok para captar básicamente un espacio que a los partidos tradicionales les cuesta mucho, que son los jóvenes y las jóvenes. Y el vuelco, el impacto que tuvo es muy importante. Es decir, que todas esas estrategias industriales, de era industrial, con la era digital se acabó y los partidos o se modernizan o pasarán a ser unos dinosaurios de museo, para entendernos, ¿no? Y esos son los tres elementos de estas tres campañas, por eso les puse la mirada como especiales, para entendernos. Sí, gracias. Y en relación a esto último que comentas, Gabriel, dado que también en tu libro hablas de el político seductor y líder electoral, te quiero preguntar, ¿en qué sentido los partidos políticos han sido sustituidos por los medios de comunicación y las redes sociales? Esto es una frase de un señor que fue muy importante en los años 70 y 80, que se llamaba Maurice Duverger, que es el que escribió un libro sobre los partidos políticos, ¿no? Es el que fija más o menos a partir de ahí los estudios de partidos son Duverger y después Sartori. Pero Duverger tiene un libro donde la cita, lo que dice es que los medios de comunicación han sustituido a los partidos. Y esto básicamente se debe a dos fenómenos que van un poco unidos, que son el Congreso de los socialdemócratas alemanes en el 59, en Bad Godesberg, donde finalmente el Partido Socialista se plantea seriamente que para ganar las elecciones en Alemania tienen que cambiar ellos. No pueden ser un partido de clase solo, no pueden dirigirse solo a un espectro, un espectro de la sociedad, sino que tienen que ampliar sus expectativas. Y eso es la gran refundación del SPD, que pasa de tener un programa máximo a un programa realista, deja de ser marxista en plena Guerra Fría y por lo tanto el ataque fácil de ustedes siguen siendo marxistas, etc. Todo esto lo piensa difuminar. Entonces, un analista, otro politólogo que se llamaba Otto Kirchheimer, hacía un artículo diciendo que los socialdemócratas han traicionado a la socialdemocracia, ¿no? Y le llama a este partido, ese nuevo partido que están diseñando, aunque no lo sepan, le llama Catch-all Party. Es decir, un partido atrapalo todo, es decir, difumino los contornos más aristas, las aristas más punzantes, lo difumino y hago que pueda llegar al máximo espectro posible del electorado. Con lo cual, eso que era una crítica al propio Partido Socialdemócrata alemán se convierte en el fondo directamente en el nuevo modelo de partido para todos los partidos. El segundo es, el año 60 es el famoso debate Kennedy-Nixon y por lo tanto el cambio. Llega a la televisión y ya no nada es igual, porque a través de la televisión, unido al nuevo partido Cachol, el líder ya no necesita una base militante para hacer campañas. ¿Por qué? Porque tiene unos medios que puede dirigirse él directamente a su electorado. No hace falta, como dirían en Estados Unidos, el canvassing, etcétera, el puerta a puerta y tal. No, esto lo puedes hacer, ¿vale? Porque para tener a tu infantería activa, que son los militantes y afiliados. Pero en el fondo, toda la estrategia ya se basa en el soundbite, la frase, la estrategia, los debates. Por tanto, Cultural Party más la televisión. Y eso entonces es un cambio. Si hasta los años 50 el político, y mucho antes seguramente, no, seguro, mucho del político era un educador porque hacía un meeting, explicaba las ideas y la gente escuchaba y después las explicaba y educaba
diríamos, a las masas o a los ciudadanos. Entonces tenían una oratoria, una retórica, por lo tanto, y las ideas fluían. Esto, a partir de guerra y el estado de bienestar, la gente ya sabe leer, ve la tele, escucha la radio. Bueno, hemos entrado en la modernidad. Entonces, el político ya no, que no tiene que educar que su glamour, la manera como va vestido, la manera como habla, las cosas que hace, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, bueno, en México y en todos sitios, tú miras a los políticos y, en fin, son glamurosos. Había un documental en Estados Unidos que decía, si Lincoln o otros políticos de la época hubiesen tenido medios de comunicación, no sale. Porque Lincoln tenía grandes ideas, pero era feo de ganas, con ganas. Y Roosevelt iba con las silla de ruedas y por lo tanto no hubiese superado la, el foco, el microscopio sobre su persona. Esto ya no existe. Entonces, esto eres realmente una persona pública, en el sentido que estarás escrutado de arriba a abajo, tienes que estar muy blindado, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate, poco a poco se parecen todos. Entonces, la, cuando ves un debate, y ves un debate en Estados Unidos, por ejemplo, o España, y los ves vestidos a ellos, dices, a ver, la corbata, la camisa, el asesor de imagen, dicho así, cómo se mueven, todos han hecho lo mismo. Entonces, tienes que escucharles para saber quién es el diferente. A veces, si te taparás bien, porque al final también se van mezclando en esa lógica de atraparlo todo, van perdiendo también en partes su propia identidad, ¿no? Histórica. Pero bueno, esto ya estamos en la pausa. Ahora entramos en otra fase y yo creo que a partir de ahora la era industrial se acabó en el 2010. No somos conscientes y ahora hemos entrado en la nueva era, que es la era digital. Y a partir de aquí, los partidos políticos, los políticos, tendrán que pensar en otros términos porque las campañas serán más de redes sociales, más de impacto, menos tradicionales y mucho más modernas. Es decir, que los partidos tienen que pasar del siglo XX, algunos están aún en el XIX, al siglo XXI. Y eso es muy complicado porque partidos que han sido fundados en 1920 o en 1900 tal o en 1879, ahora les tienes que decir, ¿sabes qué? Han pasado 150 años o 100 años y no es que estés obsoleto, es que eres un dinosaurio. Y por lo tanto, tienes que refundarte, repensarte en términos del siglo XXI, porque tu electorado ha nacido digital, ya no son analógicos. Nadie de las nuevas generaciones es analógico. En cambio, las generaciones que aún gobiernan o toman decisiones o son influyentes, siguen siendo analógicos. Y eso es un cambio que vamos a vivir todos en las próximas campañas. Por ejemplo, en Alemania, TikTok, ADF, el partido este de la extrema derecha, utilizó TikTok para llegar a los jóvenes directamente. TikTok. ¿Por qué? Porque es lo que está de moda. ¿Cómo se informa el segmento joven? Pues no se informa a través de los medios clásicos. Esto es muy antiguo y muy aburrido. Entonces se informan de otra manera. Pues los partidos y los políticos y los estrategas tendrán que pensar cómo llegar a ese segmento que es el futuro. Esos van a gobernar dentro de 30 años. Por lo tanto, mejor que empecemos a pensar como ellos. Antes de formularte una pregunta sobre esto último, te quiero preguntar, Gabriel, dijiste, más bien te lo pregunto de esta forma, esta aparente ¿Mm? similitud en la imagen de los candidatos y este también aparente similitud en sus discursos, entre otras cosas, ha provocado que las campañas se centren en la denostación, en las campañas negativas, en la persona más que en los programas. A ver, esto en nuestro continente, para decirlo así,
no estamos en la lógica del continente vuestro. Es decir, cuando tú analizas campañas en Estados Unidos, y yo con México lo conozco menos, que me encantaría, pero lo conozco menos, pero seguramente la influencia de Estados Unidos tiene influencia también en las campañas, ¿no? La lógica de la campaña negativa, que es aquello de ir a buscarle las cosas al contrario e intentar destruirlo directamente, esto en Europa no existe, porque hay una serie de leyes que protegen a todo esto. No. Por lo tanto, esto que preguntas sí que se puede hacer, no se hace en campaña, se podría hacer, pero hay ciertos riesgos que pase esto. Porque en campaña todo que es mentira y tal, puedes acabar ante la justicia. No así durante los 4 años que puedes. Ahora se ha puesto de moda, porque lo puso de moda la época en el 2016, Trump y el Brexit y otras campañas en aquel momento del resurgimiento del populismo de derechas y de izquierdas. El populismo ni es bueno ni es malo, es como lo utiliza. Entonces, conceptos que no teníamos ni idea que existían, como posverdad, fake news, bulos, la verdad alternativa, porque no, la verdad ahora tiene una alternativa, que no. Entonces, a partir de aquí sí que tenemos, como diría que tenemos un problema, ¿no? Porque ¿cómo bloqueas esto? Y lo hemos visto con Elon Musk y X, ¿no? Cómo ha aplicado el criterio de libertad a quitar todos los filtros y, por tanto, cualquier cosa puede salir en su red, ¿no? Y eso es un drama, porque, claro, la libertad, de acuerdo, pero una cosa es la libertad y otra cosa es que no tengas filtros para distinguir entre la verdad y la no verdad. Entonces, la libertad con mentiras, pues estás contaminando la libertad, con todo mi cariño. Y esto es lo que en estos momentos sufrimos todos, porque en España en estos momentos hay mucha polarización, como sabéis. Hay mucha polarización porque tenemos un partido de extrema derecha que polariza mucho y el partido conservador, que tiene un problema con el partido de extrema derecha, pues intenta no perder, diríamos, pie en este tema, ¿no? En esta estrategia de derribo, del acoso y derribo. Bueno, por eso es la oposición. En la campaña es más complicado, no quiero decir, pero cuando miras las campañas o analizas las campañas en Europa, no están en ese elemento de negatividad, lo que la extrema derecha hará lo que es típico de tantos inmigrantes, tantos parados, y del simplismo, que es diferente. Entonces, los tiempos están cambiando también. Si no hay algoritmos que bloquean o filtran y la gente se informa a través de los medios, de las redes, pues tendremos un problema. Entonces tendremos que volver, aunque parezca una paradoja, al político educador. Es decir, tendríamos que volver a hacer pedagogía y explicarse. Y ya sé que es muy complicado porque desde el ascenso de Trump y otros partidos, la política ha dejado de ser un diálogo basado en la razón, en una emoción basada en la emoción. Y cuando uno habla con emoción o solo sentimientos priman, tienes un problema, porque el que intenta razonar no tiene ninguna posibilidad de llegar a su objetivo. Porque la gente, si se emociona y está emocionada, puede tomar las decisiones más, en fin, no hace falta, lo tenéis aquí al lado y se llama Donald Trump y Elon Musk como ejemplos. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Eh, tu libro lo escribiste en el contexto de la pandemia y en ese Uh -huh. sentido, bueno, la pandemia fue un parteaguas en todos los sentidos y en varios ámbitos. En tu opinión, Gabriel, ¿qué lecciones nos dejó la pandemia en el ámbito de las campañas electorales? Es decir, en el rol de los medios, electores y medios de comunicación. La pandemia hizo una cosa que éramos muy conscientes durante, pensamos que duraría después y demostró o se ha demostrado que tenemos una memoria muy, muy frágil. Porque la pandemia demostró, como mínimo en este continente, no sé en el vuestro,
que había un espacio de solidaridad, un espacio de compartir las cosas, un espacio de que la gente, pues eso, pues todos nos sentíamos encerrados en casa, pues en mi casa, en la calle, cada día a las 6 salía un señor con un saxofón y tocaba, ¿vale? Y aplaudíamos. A las 8 la gente salía a los balcones para aplaudir a los médicos y enfermeros, o a las enfermeras, la gente que estaba luchando en el campo de batalla en directo, ¿no? Entonces se aplaudía. Pero entonces, era ese elemento de solidaridad con aquellos que lo sufrían, aquellos que estaban trabajando y se estaban jugando la vida, y aquellos que tenían algo de arte y lo compartían. Y las empresas y diríamos, las empresas, la economía también era solidaria. Esto se acaba el día que nos quitamos las mascarillas y pensamos que ya volvemos a ser normales y no recordamos cómo éramos. Esto también pasó en el 18, que hubo la pandemia de la gripe española, que fue igual más terrible, se murieron 50 millones en aquel tiempo, y la gente iba también con mascarillas. Yo sé si tendremos la misma reacción que ellos, porque a partir del 21 empezarán los locos de años 20. Estoy esperando a ver cuándo llegan los locos de años 20 y a ver si, en fin, nos lo tomamos mucho más alegremente, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones para los partidos políticos? A ver, la primera, fijaros, la campaña de Biden del año 20. Es una campaña que después se harán muchos otros, que yo llamo la campaña plató de televisión. Es decir, se acaban los mítines. Entonces, si lo piensas fríamente, el meeting, en el fondo, ir a ver a la gran población, etcétera, etcétera, es como un show muy antiguo, y es muy caro. Es mucho más divertido y más barato, pues hacer esto, exactamente esto, pues en un plato de televisión. Vas a llegar al mismo sitio, te van a ver igual, te rodeas te ubicas a la gente de manera estratégica y parece que ahí estés en un pabellón de 100.000 o de 10.000, es igual. Entonces, es una campaña barata y sin riesgos. Entonces, Biden es un ejemplo. La campaña del 21 en Cataluña también los socialistas aplicaron el criterio del plató de televisión. Y seguramente, si nos lo pensáramos de otra manera, en lugar de hacer grandes multitudes, que parece que cuanta más gente pongas en un estadio, más posibilidades tienes de ganar las elecciones. Esto no funciona así. Esto está bien. Esto solo sirve para que el candidato le suba la moral diciendo, voy a ganar porque hay mucha gente en el estadio. No, esto tampoco funciona así. Por ellos están infelices y contentos porque entran y, mira, estoy en el Azteca y lo he llenado. Hay 100.000 personas esperando. Voy a ganar estas elecciones. Sí, pero sí, esto no. Está bien. Para el ego está bien, pero para ganar unas elecciones no. Entonces, si te lo planteas de la otra manera, decir, a ver, ¿qué nos ha enseñado la pandemia? Que puedes hacer una campaña mucho más efectiva haciendo que tu campaña sea una campaña de plato de televisión. Tú tienes un espacio, tienes un decorado, tú hablas, explicas, tienes tus soundbites, los cortes y tal. Los periodistas están encantados porque no tienen que seguirte en la caravana arriba y abajo. Y sobre todo pueden conciliar. Sería, esto acaba a las 7 o a las 8, se acabó, os podéis ir a casa. Y eso es una variante importantísima. Dirás, hombre, es que México es 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Sí, pero todos tienen televisión. Y todos tienen red, todos tienen YouTube. Y esto lo puedes hacer en Tijuana, como puedes hacer en Oaxaca o en México, o en Ciudad de México. Es igual el sitio. El tema importante es qué tienes que decir, qué les vas a contar. Y esto es lo importante. Como decía McLuhan, el medio es el mensaje, pues ya está. Entonces, apliquemos criterios de que hemos aprendido. Dejemos ya de la caravana que sube y baja y entonces van a tal y si no van ahí. No, entonces hazlo diferente. El candidato, en lugar de hacer muchos mítines, lo mapeas y lo envías en las ciudades, en los barrios donde realmente le van a votar, y aquellos que son indecisos, que lo paseen y que lo vean, que lo toquen. Pero lo otro pueden hacerlo tranquilamente desde un plato de televisión sin ningún problema. Pero bueno, esto ya veremos.
Entonces, el puerta a puerta, pues es virtual. No hace falta hacer un puerta a puerta. Bom, bom. Hola, buenas. Oh, usted aquí. Hace 4 años que le estoy esperando y no ha venido. No, virtual. Tú tienes afiliados, tienes gente, les envías WhatsApps, mensajes, ellos lo vuelven y haces que se convierta en una burbuja, que se expanda. Esto, si esto es lo que se hace en campaña, pues hazlo cada día. Cada día estás en campaña. No lo hagas solo en campaña. Hazlo siempre. Por tanto, Biden dijo, no vengáis, no id al colegio electoral por voto por correo. Y pasó lo que pasó. El otro vio el mapa rojo de los que estaban saliendo del colegio electoral y cuando llegó el voto por correo se volvió azul y dijo, me han robado las elecciones. Pues no, es que la gente siguió la pauta de que no vayas al colegio electoral, vota por correo. Bueno, esto es otra variante. Y después, los costes. Esto abarata mucho las campañas. No hace falta gastarse 100 millones o 200 millones por una campaña. Aparte, vosotros tenéis campañas cada 3 años, con lo cual, imagínate, eh, los americanos 4, nosotros 4, vosotros lo tenéis más corto y además tenéis un sistema muy divertido, no puedes repetir, entonces tienes que moverte y ir de un lado a otro. Bueno, con lo cual, imagínate, al final ya no sabes si eres diputado, eres senador, o eres alcalde, o eres gobernador. En algún momento alguien, hola, para, tranquilo, eres esto. Bien, gracias. También es mucho más económico para este elemento de rotación que tiene la política mexicana. Y el propio candidato, aparte del partido, también tendrá que usar fondos. Y eso es una manera de abaratar fondos y llegar igualmente al público que quiera llegar. No sé, las redes sociales han cambiado la lógica de campañas informativas y todo esto. Yo creo que deberíamos aprovecharlo y sobre todo pensar las campañas en esta lógica. Entonces, ¿que tienes que estar en TikTok e Instagram? Seguro. ¿Que tienes que hacerlo? Sí. ¿Pero quién tiene que hacerlo? Alguien que sepa, el político como tal, yo o otro. No, no voy a estar en TikTok porque voy a hacer el ridículo. Entonces, si voy a TikTok, alguien que es un profesional de esto me tiene que ayudar. Y si es tal, tal, etcétera. Es decir, aparte de tener los profesionales de comunicación, yo siempre digo que cuando explico campañas en clase, que cuando piensen en el departamento de comunicación, el DIRCOM, tiene que pensar que son dos departamentos, la comunicación clásica y la comunicación de redes. Y no son, unos no pueden hacer lo otro, porque los lenguajes son diferentes. Entonces no te ahorres el dinero en esto, porque esto es lo más importante, llegar y llegar bien. Entonces, teniendo claro que tienes dos mundos, tienes que ser muy bueno en los dos mundos, no solo en uno, en el otro también. Y este tiene un lenguaje y una gente que, con perdón, son unos frikis, que tienen un lenguaje que ya no se entiende. Yo no lo entiendo, porque ya tengo muchos años, diría aquel, ¿no? Porque soy un analógico, punto. Entonces, si quieres ser, ¿por qué? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿por qué Obama hablaba como para los jóvenes también? Porque el que le escribía los discursos tenía 27 años. Claro. Entonces, no, es un speechwriter, sí, pero ¿a quién te diriges? No, a gente de 40. Muy bien, pues no, voy a gente de entre 18 y 30. Shh, parado. Alguien que piense como ellos. Entonces, búscate a alguien que sea de este segmento y que te escriba los discursos o piense y tenga el lenguaje para llegar a esta gente que tienen otro lenguaje. Bueno, esto es lo que yo creo que son las lecciones de la pandemia que se aplican poco. Pero bueno, algún día descubrirán que es mucho más barato esto que no las campañas que se están gastando. Pero bueno, ahí lo dejo. De acuerdo contigo, Gabriel. Y finalmente, en las páginas finales de tu libro, Ujú. señalas que a partir del 2008 se abrieron dos vías, Sí. democracia o autoritarismo. Ujú. En ese sentido, afirmabas que teníamos que librar una batalla por el relato democrático frente al relato autoritario. La pregunta que te quiero formular, sé que es muy general y muy amplia, pero en tu opinión, Gabriel, ¿lo estamos logrando? Es No, decir, continúa siendo una moneda al aire. estamos en moneda al aire.
Y, en fin, no quiero ser pesimista porque yo soy un optimista antropológico, porque soy del Barça y por lo tanto, siendo del Barça, solo puedes ser optimista, ¿no? Si eres de otro equipo, no, porque siempre, según ellos, ganan y por lo tanto no son ni optimistas ni nada. Pero, a ver, cuando analizas la situación, imagínate, esto empieza en el 8 porque en el 8 si comparamos el siglo XX y el siglo XXI, yo no quiero asustar a nadie, pero en el 20 empezamos con una guerra mundial, en el 14, esa guerra acabó en el 45, es la misma, pero lo que pasa es que no se cerró en el 18. Llegó la pandemia, 50 millones de muertos, acabó en el 21. Llegó el crack económico del 29 y se llevó a Europa y al mundo por el camino. ¿Por qué? Porque si miras cómo era la Europa de los años 30, pues ves que Polonia era una dictadura, Hungría era una dictadura, Rumanía era una dictadura, Yugoslavia era una dictadura, el ascenso de Alemania, del nazismo en Alemania, en Austria, en Italia había Mussolini, en Francia estaban rotos a punto de la guerra civil, en España una guerra civil, Portugal una dictadura, etc. Esto es debido al hundimiento de la economía y básicamente porque la gente se fue literalmente a la calle, no había red que parara, no había paro, no había seguridad social, la sanidad no era pública, etcétera, etcétera. Eso que empieza, fíjate, en el siglo XXI empezamos al revés, empezamos con la crisis económica del 8-10, llega la pandemia del 20 y ahora estamos a la expectativa de si acabamos con una guerra o no. Esperemos que no, pero bueno, más o menos vamos por el camino de alguna cosa, no sé qué. El mismo fenómeno que se da en los años 30 se da en Europa en los años del 15, del 14 hasta ahora. ¿Y cuál es? Yo le llamo esto la rebelión de los excluidos. La macroeconomía se recupera, finalmente las empresas y tal, la economía se recupera, pero a la microeconomía no llega. La gente, las familias, no ven que eso que ha sido la recuperación y por lo tanto, de nuevo, una economía que ya funciona, etcétera, etcétera, crea empleo y tal, no les llega. Porque la cesta de la compra sigue muy cara, las hipotecas están, pero la vivienda es un problema, los trabajos son los que son, por lo tanto, tienen la sensación que el Estado o los gobiernos no se preocupan por ellos. Y entonces llegan los cantos de sirena, que son la ascensión del populismo de izquierdas, en España Podemos y Vox, que es la extrema derecha. Y en Europa vuelve la extrema derecha a niveles nunca vistos desde los años 30. Es decir, que el crecimiento de la extrema derecha se debe mucho al impacto de Trump en la primera presidencia y sobre todo que Steve Bannon se instala en Europa en el 2018, crea un instituto en Florencia que va a enseñar, va a hacer un máster o seminarios para todos los que después van a ser los grandes líderes, Orbán, Meloni, el holandés, Abascal, etcétera, etcétera. Entonces, todos salen con un manual que tienen y lo aplican. Los demócratas no tenemos manual, tenemos los valores, pero no un manual. ¿Y cuál es el manual? El manual es muy simple. Inmigración, seguridad. Inmigración, seguridad. Si además los partidos tradicionales, la parte de la ciudadanía tiene la sensación que los han abandonado, pues este discurso es muy atractivo. Conmigo no hay problema, yo llego y los echaré todos al mar. Ah, fantástico. O los echaré, como dice el del norte, pues los enviaré a casa otra vez y los deportaré y los meteré en Guantánamo. No los quiero. Bueno, ya, al día que no los tenga ya veremos quién va a trabajar en Estados Unidos. Pues esto es otro tema. Pero bueno, esto vende en el fondo. El Le Pen, en los años 80, cuando empezó a subir, a crecer, su argumento era muy simple. Hay 2 millones de inmigrantes, hay 2 millones de parados. ¿Me entienden, no? Claro. Y tú, que eres el demócrata, tienes que decir, no, perdón, no es cierto. Porque tal, y estás aplicando
elementos racionales, de explicación, pero lo otro es emocional. Yo estoy en el paro, hay aquí no sé qué, que lo echen y tendré yo su trabajo. Que no es verdad, porque el trabajo que hacen los inmigrantes son los trabajos que no quieren los autóctonos, ¿no? Porque son los trabajos más duros y esto ya han decidido que no lo van a hacer. Entonces, falacia, estás creando un estado de opinión, un clima de opinión muy favorable a la radicalización, a creerte en mensajes como el Brexit, decir, no, con lo que pagamos a la Unión Europea nos lo vamos a ahorrar y por lo tanto cada mes son 300 millones de libras que no pagaremos. Mentira, mentira, y lo sabían, pero era igual, porque su idea era irse. ¿Por qué? Porque querían recuperar el viejo imperio desaparecido en el 56. Pues más suerte. Es como si en España quisieran recuperar los virreinatos. Pues vale, igual algunos se apuntan, pero bueno, esto es otro tema. Y ya no puedes vivir en el pasado. Y los británicos, estos británicos, querían volver al pasado porque eran felices. Y entonces, normalmente la extrema derecha te explica que ahora estás muy mal por culpa de los políticos estos. Pero en cambio, hubo una edad de oro, que esa edad de oro, si yo gano, la vamos a tener, ¿no? Trump, entre cosas peligrosas que explica es, lo voy a hacer tan bien que no necesitaremos más elecciones. Perdona, esto se llama dictadura, de buen rollo. Entonces, el Robert Thiel, que es el que a mí me pone más nervioso, el inventor de PayPal, que es un libertarian, tiene una frase terrible. La libertad no necesita la democracia. Perdona, es que es consustancial. En el siglo XVIII no, por el despotismo ilustrado, y los ilustrados jugaban a cargarse el despotismo este para que hubiera igualdad. Eso fue la Revolución Francesa. Hola, ¿no te has enterado? Bueno, pues estamos en esta fase. Y eso es... Y tenemos un problema, porque los demócratas tienen que luchar sobre lo obvio. Esa gente que quiere votar a estos partidos autoritarios, extrema derecha, no son conscientes, porque no lo son, de que si ganara esa gente, la libertad que ellos creen que está no existiría. Y habría censura, no habría libertad de opinión, libertad de expresión. Esto en español lo vivimos hace 50 años. Por lo tanto, ¿qué me estáis contando? La imagen que a mí más me impresionó, porque no lo podía entender, en una manifestación de la extrema derecha delante de la sede del Partido Socialista en Madrid, un joven, un joven con una bandera franquista, gritando, con Franco se vivía mejor. Yo pensaba, a ver, tú tienes 20 años, será tu familia franquista la que vivía mejor con Franco, pero tú no, y no tienes ni idea de cómo era. Es decir, que claro, tú puedes decir esta barbaridad, pero significa que, como diría que algo hemos hecho mal en la educación. Y por lo tanto, vamos a tener que enseñar democracia, libertades y valores, porque lo dan por hecho, yo tengo derechos y nunca se acuerdan que también tienen deberes. Entonces, bueno, pues tendremos que hacer algo para evitar que ese segmento de población joven, no tan joven, o otros, no les dé, porque a través de la democracia puedes destruir la democracia, como se demostró en el año 33 en Alemania. Y lo que está haciendo Trump en Estados Unidos es forzar mucho las costuras del Estado de Derecho y mucho la división de poderes. Y por lo tanto, ahí ya veremos cómo resisten los jueces federales para evitar todos los decretos ejecutivos que está haciendo, que muchos de ellos, bueno, pues eso, firmó un decreto para decir que todos los nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes no eran americanos. Pues lo siento, enmienda el 14 de la Constitución, punto. Y tú no lo puedes hacer con un decreto. Y un juez sensatamente lo paró. Pero puede hacer cualquier cosa. Y bueno, esto recuerda un poco, si me permite la broma, el doctor Strangelove, que un loco aprieta un botón y al final todo se sale volando. ¿Por qué? Porque el loco estamos... Bueno, este hombre tiene muchas capacidades para hacer bastante daño al resto del mundo, ¿no? Pues ahí estamos. Bueno, nosotros un poco más lejos que vosotros, pero bueno, pues muchos ánimos. Sí, Gabriel, yo solo puedo decir que la, eh,
apelar a esos liderazgos democráticos de nuestros países que contribuyan a fomentar la ciudadanía democrática, que es la que Claro. nos posibilita Ujú. a ver y a construir un mundo juntos, a diferencia Sí, del claro. otro que tú comentabas, ¿no? Sí, es que hemos... A ver, ¿cuál es el drama, según mi punto de vista? El drama es que la Carta del Atlántico del 41, cuando Roosevelt y Churchill se encuentran en las aguas de Canadá, firman una Carta Atlántica que dibuja y diseña lo que va a ser el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa Carta Atlántica ya está todo el embrión de lo que después va a ser la posguerra. Es Naciones Unidas, no habrá conflictos, sino que tendrá que ser que intentaremos que todo, en fin, que no haya guerras destructivas como ha habido. Estamos en una era atómica, se crean las grandes organizaciones, salud, FAO, la Organización Mundial de Comercio, la regulación internacional de todos estamos en el mismo planeta y todos vamos a trabajar juntos. Entonces llega un señor que esto lo destruye. Primero, porque los 80 años estos sin guerras, para entender, hay guerras locales, pero sin guerra mundial, se debe a este pacto atlántico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos toma la bandera, yo soy la democracia, yo soy la libertad. Y voy a garantizar esto frente a un bloque soviético y comunista que es totalitario. Y yo voy a ser el abanderado de la libertad y de la democracia. Vale, de acuerdo. Y por eso voy a proteger a los europeos con bases, la sexta flota en el Mediterráneo, etcétera. Pero llegamos a hoy, no sé qué habrá dicho hoy, pero ayer, cada día pasa algo, esto lo rompe. Dice, no, no, no. Los europeos, si quieren una defensa, que se lo monten. Porque a mí me cuesta mucho dinero y me estoy planteando, uno, si voy a seguir en la OTAN, dos, si voy a mantener las bases, y tres, os pagáis vosotros la defensa. ¿Vale? Perdón. Segunda parte, los organismos, no quiero. La Organización Mundial del Comercio, paso. ¿Cómo que pasa? Pues si ahí es donde se regula todo. Costó Dios y ayuda para que China entrara ahí y se regulara y no fuera por libre. Y has conseguido que los chinos estén ahí y ahora tú te vas. La Organización Mundial de la Salud, paso. ¿Cómo que pasa? Si son los que fijan todo el tema de pandemias, etcétera, no, paso. El Tratado de París, no, esto del cambio climático no es verdad. Yo lo niego, soy negativista, por lo tanto he puesto del secretario del tema de clima un negacionista y he puesto un antivacunas en sanidad, lo mejor de cada casa. Esto está rompiendo el espacio histórico de estos 80 años. Ya no entro en los detalles de convertir en Gaza en un resort, que esto me parece ya no surrealista. Dalí sería feliz en estos momentos con este hombre, porque es el tío más surrealista que he visto en la foto. Claro, ante esto, ¿qué vas a hacer? Porque el tercer punto, que es el más dramático, es Rusia, China y Estados Unidos somos las potencias. Y por lo tanto, en algún momento tenemos que hacer un Yalta 2 y nos vamos a dividir el mundo. China, que se quede con la parte que quiera, Taiwán me la como, es igual, es su problema. Rusia, de Ucrania, no me pienso gastar ni un euro, ni un dólar, y por lo tanto le estás diciendo a Rusia que ya puede intervenir. Es decir, de entrada, Moldavia y Georgia ya están temblando, porque les acabas de decir que no hay problema, que sus espacios de influencia se los puede tomar. ¿Quién los va a parar? Si los únicos que los paraban eran los Estados Unidos y él se ha alineado directamente con Putin. Entonces dices, perdón, ¿qué pasa aquí? Pues pasa esto, que está redefiniendo el mundo en una lógica de empresario. A ver, ¿dónde están los beneficios? Aquí están los beneficios. ¿Con quién me tengo que...? Pues hay otros dos empresarios muy importantes, pues con estos. Los demás no. ¿Europa dónde está? No existe. Y Europa tiene 500 millones de habitantes, Estados Unidos 300 y Rusia 140. Por lo tanto, como potencia demográfica, más.
Como potencia económica, igual. Pero tiene un problema. No es un, digamos, es un enano político, porque la estructura de la Unión es enrevesada, y después es más que un enano, es un pigmeo en tema de defensa. Entonces, claro, porque tú nunca has jugado a esto, porque tenías el primo, el Sumuzol, que te estaba protegiendo. Y nunca jugaste a invertir. Ahora tendrán que hacerlo. Von der Leyen acaba de poner 140.000 millones para la defensa y ha calculado que para ponerse al nivel tendrán que gastarse 880.000 millones para ponerse al nivel de ser alguien respetable y respetado por el primo de Rusia. ¿Vale? Pues hemos entrado en esta lógica que impensable antes del 20 de enero de este año. Y estas son las consecuencias de las elecciones de Estados Unidos. Si siguen así, como el viejo imperio romano, las provincias, vamos a pedir votar en esas elecciones, porque en el fondo nos implican tanto como a ellos y no hay derecho. Nosotros, si hubiésemos votado demócrata, tendríamos a Kamala Harris, con lo cual nos hubiésemos ahorrado muchos problemas. Pero bueno, esto pasará dentro de 100 años aproximadamente. Que nos dejen votar, claro. Sí, de acuerdo contigo, Gabriel. Y a mí solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Gabriel Colomé, profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y actualmente senador en las Cortes Generales de España. Una vez más, recomiendo esta interesante obra, Silencio, se vota, Notas de Campaña, 1999-2019, muy bien escrita y sobre todo con reflexiones sugerentes. Por cierto, una bellísima edición de la editorial Comares. Les recomiendo mucho la lectura. Una vez más, gracias, Gabriel, y hasta la próxima emisión. Muy bien, muchas gracias. Y ya está bien. Ha sido un gusto, como decís vosotros, participar en este diálogo constructivo. Muchas Gracias a ti. gracias. Gracias a ti. Hasta pronto.